Se terminó la primera temporada de House of the Dragon, pero la segunda va a llegar con muchos dragones y sobre todo con grandes batallas. Así que vamos a repasar uno por uno todos los dragones que tienen los negros y los verdes. Corre apertura. Muy buenas nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Seguimos en modo House of the Dragon porque tenemos unos videos especiales preparados para lo que resta de la semana. Así la despedida de la primera temporada se hace un poco más llevadera. En este caso vamos a hablar de todos los dragones que pasaron por la primera temporada de la serie, detallando a cada uno de los jinetes con los que fueron vinculados y también explicando ciertas características que los hacen únicos. De hecho, George Martin, el creador de todo este universo de Westeros, dijo en una entrevista hace poco que le interesaba que House of the Dragon explorara las personalidades de cada uno de los dragones. Entonces acá estamos para explicar absolutamente todo y vamos a empezar con el primer dragón, que es el dragón que ya está muerto en esta temporada pero su legado es súper presente, que es Valyrion, el terror negro, el dragón que hizo posible la unión de los reinos de Westeros bajo el estandarte Targaryen. Se dice que Valyrion era tan grande que al volar su sombra podía tapar pueblos enteros. Fue la última criatura viva en ser testigo del derrumbe de Valyria, esa tierra donde se creó ese lazo mágico entre dragones y jinetes, algo que, si no sabían, en esos tiempos no era algo exclusivo de los Targaryen, sino de varios señores nobles de Valyria. Valyrion fue uno de los 4 primeros dragones en llegar a Westeros de la mano de Aenar Targaryen, el primer Targaryen en instalarse en Dragonstone después de que su hija Denise prevea el cataclismo de Valyria. Fue una de esas primeras profecías de los Targaryen en tener muchísimo pero muchísimo impacto. Después de Aegon, Valyrion pasó a manos de su hijo Maegor, que en la serie es mencionado por Otto en el primer capítulo, destacando la violencia con la que ejerció su reinado. Después de un paso corto y trágico con su tercera jinete, Aeria Targaryen, el último miembro de la familia en vincularse con esta legendaria criatura fue nuestro querido Viserys, que en su juventud se pudo vincular nada más y nada menos que con Valyrion, pero solo pudo sacarlo a volar, por ejemplo, una vez, dándose cuenta que el dragón ya estaba muy viejo para emprender vuelos de un territorio a otro. Por eso es que Viserys en la serie tiene una mirada de admiración frente a Valyrion. Es el legado de algo enorme a lo que Viserys siempre vio con nostalgia, que es Valyria y el poderío Targaryen. Esta perspectiva se traduce en el tiempo que Viserys pasa tratando de construir su modelo de Valyria y que cuando cae enfermo en su bastón lleva la figura de Valyrion para siempre tenerlo a su lado. Valyrion finalmente muere a los 200 años y es el único dragón que se conoce que haya muerto justamente de viejo. Y ahora, con Valyrion ya instalado, vamos a repasar todos los dragones que tiene el team negro y los que tiene el team verde. Empezamos con los negros y vamos a hablar de Syrax, la dragona que nos recibe en la serie, de escamas amarillas, tamaño mediano, y en los libros se implica que Rhaenyra fue quien le dio el nombre en honor a una diosa Valyria. Con eso podemos entender que la princesa fue su primera jinete. Esto, más la cantidad de tiempo que pasó en la fosa de dragones con Rhaenyra visitándola casi todos los días, hizo que su lazo sea particularmente unido. La primera vez que ambas volaron juntas fue cuando la princesa tenía 7 años. Y Syrax es muy joven, pero su crecimiento se debe a que fue muy bien alimentada a lo largo de toda su vida. Sin embargo, ese cautiverio también limita el tamaño máximo al que podría llegar, porque uno de los elementos para el desarrollo de los dragones es cuánto tiempo pasan en libertad y cazando. Y para el momento del final de temporada, Syrax hace años que no pasa su tiempo cazando. No está oficialmente confirmado, pero se da a entender que los huevos que se pusieron en las cunas de Jaehaerys, Lucerys y Joffrey son todos huevos de Syrax, implicando que el vínculo con Rhaenyra llega a ese nivel, ya que en la serie nos muestran que cuando ya está con Daemon, Syrax también le da los huevos correspondientes para sus nuevos bebés. Y esto es una apreciación personal, pero quizás eso también significaba en las imágenes de Syrax durante el parto fallido de Rhaenyra en el final de temporada. Ella ya estaba preparando el huevo correspondiente para su futura jinete. Y hablando de Daemon, me parece que es momento de hablar de Caraxes. Rojo, audaz y con una apariencia más cercana a una salamandra que sus compañeros de especie, Caraxes es el más voraz de los dragones que protagonizan la primera temporada. En sus primeros años ya se veía su actitud con los cuidadores de la fosa de dragones, asegurando que era el más violento de la camada, entonces lo apodaron la serpiente sangrienta. Hacia el último capítulo de esta primera temporada, Caraxes tiene alrededor de 60 años. Con la mitad del tamaño de Vhagar, es después de ella el más experimentado en guerras. Daemon en realidad es su segundo jinete, siendo el primero Aemon Targaryen, el papá de Rhaenys. Él lo llevó a batalla durante la Cuarta Guerra con Dorne y después a defender la isla de Tarth de invasores de Myr. Por eso después en la serie lo vemos en la Guerra de los Peldaños de Piedra tan acostumbrado a la guerra. Y esa es una característica importantísima porque no muchos de los dragones que vamos a recorrer en este video tienen ese tipo de experiencia.
Y vamos con otra dragona que puede contar con experiencia, dueña de una belleza particular, protagonista de una gran escena, la reina roja Meleys. En la serie la vimos vinculada con la princesa Rhaenys, pero se trata de la segunda jinete. La primera fue Alyssa, la madre de Viserys y Daemon, un mujerón que cargó a sus dos hijos recién nacidos con ella para que se acostumbren ni bien empezaron a vivir a la sensación de volar en dragón. En sus años jóvenes, Meleys fue la dragona más rápida del mundo y eso se ponía a prueba constantemente con las carreras que jugaban contra Vhagar y Caraxes, cuando los tres eran montados por Alyssa, Baelon y Aemon Targaryen respectivamente. En los libros se la describe como una dragona de escamas rojas y rosas, haciendo juego con cuernos y garras brillantes como el bronce. Eso lo pudimos ver por suerte en el capítulo número 9 con muy buenos primeros planos. Para los tiempos del último capítulo, Meleys ya es una dragona mayor y solo sale a volar cuando Rhaenys lo necesita. Dato aparte, la reinona de Rhaenys, cuando se casó con Corlys Velaryon, ignoró todo tipo de protocolo y llegó a la boda a bordo de Meleys. Si hablamos de tamaño, al terminar la primera temporada, Meleys termina con un tamaño similar al de Syrax, quizás un poco más grande. Y ahora vamos a otra generación de dragones y empezamos con Virmax, que es el primer dragón joven que vemos en la serie. Vinculado con Jaehaerys casi desde su nacimiento, compartió cuna con el príncipe siendo un huevo. La serie nos da la confirmación de su apariencia, ya que en los libros no se habla del color de sus escamas ni ningún tipo de apariencia. Su vínculo con Jaehaerys fue importantísimo para disipar los rumores sobre el verdadero linaje del príncipe, ya que para ese entonces la gente del reino entendía que solo los verdaderos Targaryens podían ser jinetes de dragón. Para los eventos del último capítulo, Virmax tiene casi 20 años y gracias a ser criado en parte en Dragonstone, su tamaño se incrementó lo suficiente como para que Jaehaerys pueda usarlo para volar hacia el norte, que es un viaje bastante extenso. Sin embargo, si hablamos en términos de batalla, el tamaño de Virmax es peligrosamente pequeña, siendo un cuarto de lo que es Vhagar, más o menos. Y ahora seguimos con Seasmoke o Bruma, el dragón que vimos vinculado a Laenor Velaryon, y a título personal es uno de los que más me emociona respecto al futuro de la serie. Porque hayas leído el libro o no, creo que nos guardan secretos para este dragón. En los libros se da a entender que Laenor efectivamente murió, entonces Seasmoke queda liberado para vincularse con otro jinete. Pero con el personaje confirmado como vivo en la serie, veremos cómo se va a manejar eso, aunque sí nos confirman que para el último capítulo el dragón no siguió a Laenor hacia el otro continente, sino que sigue todavía en las islas, quizás esperando el oportuno regreso de Laenor. Su apariencia es la de un plateado pálido, más grande que dragones más jóvenes como Virmax o Arrax, pero nunca creció tanto como Meleys o incluso Syrax, a pesar de ser unos años más grande. Y ahora sí es tiempo de hablar de el dragón más joven de todos los dragones presentes en la primera temporada y el primero en morir en el show. Estamos hablando de Arrax. En los libros nunca se describió su color oficial, pero el año pasado salió un calendario oficial de Canción de Hielo y Fuego, donde lo ilustraron blanco perlado y con ojos y cresta dorados, a pedido del mismo George Martin. En la serie no lo dejaron tan blanco, pero sí respetaron los detalles dorados. Es un muy lindo dragón. Para el momento de su enfrentamiento con Vhagar, Arrax es 5 veces más chiquito que la dragona, y para ese momento el dragón solo tenía entre 18 y 25 años, que vendría a ser el 10% de la expectativa de vida de un dragón. Según versiones en el libro, después de caer al mar, su cabeza llegó a las costas de Storm's End 3 días después, y de ahí es de donde salió la noticia sobre la muerte del dragón y su jinete. Y con Arrax dije que era el dragón más joven que vimos en la serie. Y lo dije así porque hay uno que todavía es más pequeño, pero que solamente es mencionado, y hablamos de Tyraxes, el dragón vinculado a Joffrey, el más chiquito de los hijos de Rhaenyra con Harwin Strong. En la serie lo vimos ya crecido a Joffrey y se nos confirman que ya tiene un vínculo con este dragón, que lleva un nombre con un peso enorme porque es en honor a Meraxes, uno de los 3 dragones que protagonizaron la conquista de Aegon a los 7 reinos. Su apariencia nunca fue confirmada, pero sí su tendencia a crecer más rápido que sus hermanos Arrax y Virmax. Por eso es que con solo 10 o 12 años ya tenía el tamaño suficiente para volar con un jinete, pero no tanto para pelear. Ahora veremos si la urgencia de la guerra por venir hace que se cumpla el deseo de Daemon, que lo incorporó al conteo de dragones que tiene el bando negro. Y otra dragona que fue mencionada por Daemon y todavía no vimos en su esplendor es Moondancer o Danzarina Lunar. Es la dragona vinculada a Baela, una de las hijas de Daemon, y que tendrá un lazo muy fuerte con la princesa, con una actitud tan fuerte como ella. Su físico es el más parecido a Caraxes, con un cuerpo largo y de escamas verde claro, en conjunto con cuernos y cresta perladas. Una dragona bastante Slytherin si se quiere. Tiene como característica ser particularmente rápida en vuelo y también corriendo en tierra. A pesar de ser una dragona muy joven para los años en los que terminamos con la primera temporada, Moondancer ya es capaz de cargar a Baela en el aire, a pesar de ser tan chiquita como un caballo e incluso pesar menos. Su lazo con
Baela es muy fuerte y espero que la podamos ver como protagonista en la segunda temporada. Y para terminar con este bando, vamos a sumar a dos dragones que todavía no tienen jinetes vinculados, pero que en el final de temporada vimos a uno de ellos acercarse a Daemon, o más bien aceptando la cercanía que propone el príncipe. Este dragón gigante se llama Vermithor y fue vinculado con el rey Jaehaerys, el rey viejo que abrió la temporada. La esposa de Jaehaerys, la reina Alysanne, fue la jinete de Silverwing y ambos dragones se alimentaron de ese lazo entre rey y reina, una de las pocas parejas reales en donde realmente había amor. Silverwing y Vermithor entonces crecieron con un vínculo especial, compartiendo lugar en la fosa de los dragones y en Dragonstone cada noche para dormir. Es lo más cercano a una pareja que podríamos entender dentro de los dragones. Silverwing nunca creció tanto como Vermithor, pero aún así está entre los dragones más grandes, de un tamaño similar a Caraxes, pero con un temperamento mucho más tranquilo, y de los dragones conocidos quizás sea el más cercano a la gente común. Esto lo saca de su jinete original, Alysanne, que era conocida por viajar a lo largo de Westeros recorriendo distintos pueblos y territorios. De hecho, se puede entender que Silverwing fue el primero de los dragones en sentir ese terror proveniente del otro lado del muro, ya que a pesar de haberle hecho caso siempre a su jinete, en su viaje hacia el muro, Alysanne quiso varias veces pasar al otro lado y Silverwing constantemente se negó, siempre gruñéndole a cada brisa que llegaba del otro lado. Por el lado de Vermithor, primero uno de mis nombres favoritos de dragones, se lo conoce como la ira de bronce por su color de escamas, y después de Vhagar es el más grande que vimos en la serie hasta ahora y también es el segundo más viejo, al menos oficialmente, porque más adelante vamos a hablar de otro dragón que puede ser el más grande y el más viejo de Westeros en la historia. Para esta altura Vermithor tiene 100 años y muchas batallas encima. De esos 100 años pasó 50 vinculado al rey Jaehaerys y después queda durmiendo en Dragonstone durante años hasta que Daemon fue a buscarlo, como vimos en el último capítulo. Pero ahora es tiempo de pasar al lado verde de la familia y no hay manera de empezar que no sea con la dragona más grande de la serie, la asesina de Arrax, la reina verde. Hablamos de Vhagar. Para cuando la conocemos en la serie, ella ya cuenta con más de 100 años de vida y es la dragona con más experiencia en guerra de todos, además de ser la que más jinetes aceptó, con 4 nombres diferentes: Visenya y Baelon Targaryen, Laena Velaryon y finalmente Aemond. De esos 4 jinetes, 3 tienen como característica central tener ese gusto por el combate, y eso se traduce en la actitud de Vhagar. A cargo de Visenya, Vhagar fue una parte fundamental del éxito de Aegon el Conquistador en dominar casi todo Westeros. De hecho, en una batalla clave llamada el Campo de Fuego, se dice que Vhagar quemó a más de 2000 hombres. Ella también participó de la primera guerra con Dorne y pasó 30 años sin jinete después de la muerte de Visenya. Fue Baelon, el papá de Viserys y Daemon, el que la reclamó y la llevó a combate en la cuarta guerra con Dorne. Lamentablemente la serie no nos muestra cómo Laena, con solo 13-14 años, pudo reclamar a una dragona con las características de Vhagar, pero sí vimos que ella le infirió su tradición marina siendo una Velaryon, con su montura hecha con sogas de barcos. Pasando al cuarto jinete, que Aemond sea lo suficiente rápido y audaz para reclamar a Vhagar antes que sus primas es una pieza clave en el rompecabezas de la guerra que está por venir, y los verdes quizás tengan menos dragones, pero el tamaño y experiencia de Vhagar equipara fácilmente las fuerzas. Y ahora hablemos del dragón que se describe como el más hermoso en haber vivido y da bastante bronca que esté vinculado a una bolsa de estiércol como lo es Aegon, el Rey Verde. Sunfire es dorado con alas rosas y una característica especial que espero muestren en la serie, porque su fuego no es rojo sino que es dorado. Nació en el Monte Dragón en Dragonstone y fue vinculado a Aegon apenas nació. Aunque no tiene mucha experiencia en batalla, es ágil y súper inteligente, y durante los hechos del final de temporada Sunfire creció mucho, alcanzando el tamaño de Seasmoke a pesar de ser años menor. Lamentablemente la única vez que lo vimos fue en Driftmark, ya sentado junto a sus compañeros. En la coronación de Aegon, en el capítulo 9, durante esos hechos en los libros, se describe que Aegon dio 3 vueltas sobre la fosa de los dragones a bordo de Sunfire para instalar ese poderío Targaryen, pero lamentablemente la serie decidió dejar eso afuera. Espero que en la segunda temporada de la serie tengamos batallas con Sunfire y su fuego dorado. Pasemos al segundo dragón más experimentado de los verdes, que se llama Dreamfire, a quien vimos algunas veces en esta temporada, primero en su encuentro con Aemond en la fosa de los dragones y después vinculada a Elena, nuestra chica oráculo. Para cuando termina la primera temporada, Dreamfire está cerca de cumplir el siglo de vida y tuvo durante mucho tiempo a otra jinete llamada Rhaena Targaryen, que fue la hermana del viejo rey Jaehaerys. De color azul con cuernos y cresta plateada, pasó mucho tiempo en la fosa de los dragones, lo que contrajo un poco su crecimiento y no llegó a ser tan grande como Vhagar. Hay una versión que nunca se confirmó que dice que los 3 huevos de donde salen los hijos de Daenerys en Game of Thrones vienen de Dreamfire, y estoy entusiasmadísimo con la posibilidad de ver algunos cambios respecto al libro
libro, teniendo en cuenta que en la serie le están dando una personalidad mucho más interesante a Elena y eso puede impactar de forma interesante a la dragona y quizás de alguna manera confirmar esta versión sobre Daenerys. Y hasta ahí serían los dragones que aparecen del bando de los verdes. Pero voy a sumar a uno más porque tiene mi diseño favorito y además tiene una característica que lo hace muy único y espectacular, que es que tira fuego azul. George Martin confirmó que en la próxima temporada van a presentar al cuarto hijo de Viserys y Alicent llamado Daeron, y de hecho durante la presentación de los últimos capítulos aparece su emblema, así que podemos confirmar que existe Daeron en el universo de la serie. Y durante los hechos de la primera temporada asumimos que estuvo estudiando en Knowlton y por eso es que no lo vimos. La dragona con la que él está vinculado se llama Tessarion, también conocida como la Reina Azul por el color profundo de sus escamas mezcladas con una cresta y garras de color cobre. No voy a meterme mucho más a hablar de ella, pero es la más joven del bando de los verdes con un tamaño aproximadamente de un tercio de lo que es Vermithor. Y de vuelta, fuego azul, no puedo esperar para verla en acción. Y ahora vamos a cerrar el video hablando de los 3 dragones libres que menciona Daemon al final de la primera temporada. No los muestran, pero sus nombres son Sheepstealer o roba ovejas, Grey Ghost o fantasma gris y el último es el caníbal. Al fantasma gris lo llama así la gente de Dragonstone por su color gris pálido y que solo es visto cuando se acerca a las costas. Del mar angosto va a cazar pescados para alimentarse. Hasta los acontecimientos de esta primera temporada es un dragón libre que nunca fue vinculado con ningún Targaryen. Aunque es bastante tímido frente a las personas, es muy territorial y eso puede ser un problema para la gente que quiere gobernar esta isla. Por su parte, Sheepstealer o roba ovejas es apodado así por lo que seguramente adivinaron y es su gusto por atacar al ganado de los pueblos de Dragonstone. Lo que siempre llamó la atención según los libros es que en estos ataques nunca lastimó a ningún pastor y en las páginas no se lo describe como un dragón particularmente atractivo con colores marrones apagados y rasgos salvajes. Nació durante el reinado de Jaehaerys pero nunca aceptó ningún jinete y eso hizo que cada vez sea más reacio, viviendo en libertad mientras volaba a lo largo de Dragonstone, Driftmark y la bahía de Blackwater. Hay una razón de por qué Daemon también incluye a estos dragones, pero para eso tenemos que esperar a la segunda temporada. Y eso nos deja con el último, que es el del nombre más fachero, y estamos hablando de Caníbal o el Caníbal. Antes que nada, su diseño es de un negro petróleo por completo, alas, escamas y cresta, con solo los ojos haciendo contraste, ya que son de un verde furioso como el Wildfire. Su edad es un misterio, con versiones tan contradictorias como que nació durante los primeros años del reinado de Jaehaerys, y otros en Dragonstone asegurando que ya estaba vivo cuando los Targaryen llegaron a la isla, y eso fue 100 años antes de la conquista de Aegon, lo cual lo haría un dragón todavía más viejo de lo que fue Valerion, y así se convertiría en el dragón más longevo de la historia, con más o menos 250 años. Su nombre se debe a que desde pequeño gustó por comer huevos de dragón, y una vez en libertad se dice que carroñaba los cuerpos de dragones muertos. Es un dragón que inspira terror en todo Dragonstone, incluso entre miembros de la familia Targaryen que se mantuvieron alejados de él. Que Daemon lo trate de incluir en su ejército demuestra primero la actitud del príncipe y segundo lo desesperado que está por conseguir más poder para su bando. Y así, amigos y amigas, hemos terminado este primer video especial en el canal repasando un poquito de información extra sobre todo el universo de Westeros. Muchísimas gracias por la paciencia y esperar este video, la verdad es que lo quería hacer sumamente completo, creo que lo hemos logrado. Y suscríbanse porque vamos a tener todavía más videos especiales respecto a la primera temporada de House of the Dragon. El próximo va a ser sobre todo eso que quedó afuera, escenas eliminadas, datos que no terminaron de contarse en esta primera temporada y cosas que quizás se guardaron para el futuro. Si quieren ver eso, suscríbanse, no se olviden de ese like que nos ayuda mucho a llegar a más personas. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final, se lo digo una vez más, nos vemos en el próximo si vos querés. Chao.